Hola a todos, soy el doctor Roberto González Fimbres y estas son las pláticas sobre fisiología del rendimiento físico. Este es un espacio dirigido a entrenadores, profesores de educación física, científicos del deporte y cualquier otro profesionista de la cultura física y el deporte. En esta ocasión estaremos abordando el tema de la frecuencia cardíaca de reserva. Cuando un entrenador quiere calcular la carga total de entrenamiento, tiene que tomar en cuenta los dos componentes de esta carga, el volumen y la intensidad. Para poder calcular la intensidad del ejercicio, es común que los entrenadores utilicen la frecuencia cardíaca. Esto se debe a que se ha notado que la frecuencia cardíaca y la carga de trabajo físico tienen una relación lineal. A medida que aumentamos la carga de trabajo, de igual manera aumenta la frecuencia cardíaca. Esta relación lineal permite inferir la carga de trabajo que está realizando el deportista o el sujeto a partir de la observación de su frecuencia cardíaca. Cuando los entrenadores quieren dosificar cargas de entrenamiento, lo hacen expresándola en forma de porcentaje, y la carga máxima que puede ejecutar el sujeto está representada por la frecuencia cardíaca máxima que puede ejercer ese sujeto. Por lo tanto, es importante poder calcular cuál es la frecuencia cardíaca máxima que puede alcanzar un sujeto cuando hace ejercicio. Para poder calcular la frecuencia cardíaca máxima, algunos autores han propuesto ecuaciones. La más popular es la ecuación de Astrand, la cual dice que la frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 menos la edad de la persona. Una persona de 30 años tendría una frecuencia cardíaca máxima de 220 menos 30 igual a 190. Sin embargo, en la práctica vemos que esta ecuación es imprecisa y que no calcula bien la frecuencia cardíaca máxima real de las personas. Por lo tanto, otros autores han propuesto otras ecuaciones para calcularla. Por ejemplo, Tanaka propone una fórmula que dice que la frecuencia cardíaca máxima serían 208 menos el 70% de la edad. Para el mismo ejemplo de una persona de 30 años serían 208 menos 30 por 0.7, una frecuencia cardíaca máxima de 187 latidos por minuto. Sin importar cuál ecuación se utilice, siempre va a haber un grado de imprecisión. Las ecuaciones no reflejan de manera fiel la frecuencia cardíaca máxima de la persona. La única manera de cuantificar o determinar la frecuencia cardíaca máxima de una persona es por medio de una prueba máxima de esfuerzo incremental. Someter a la persona a un esfuerzo que vaya incrementando en periodos determinados de tiempo hasta el agotamiento. Cuando la persona ejerza la cantidad máxima de trabajo, se observa cuál fue el valor de frecuencia cardíaca máximo alcanzado y ese valor se determina como la frecuencia cardíaca máxima. Sin embargo, no todo el tiempo podemos someter a personas a una prueba de esfuerzo máximo, por lo tanto, a veces es útil y práctico utilizar las ecuaciones. Una vez que tenemos determinada la frecuencia cardíaca máxima, tenemos que calcular el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima para poder dosificar la carga de entrenamiento. El porcentaje se calcula observando la frecuencia cardíaca del ejercicio y se divide entre la frecuencia cardíaca máxima. Esto me arroja el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Si un sujeto está haciendo ejercicio y la frecuencia cardíaca observada durante el ejercicio son 140 latidos, esto lo vamos a dividir entre su frecuencia cardíaca máxima. Ahorita poníamos un ejemplo de una persona de 30 años que tendría una frecuencia máxima de 190 latidos. Por lo tanto, 140 entre 190 latidos nos daría un porcentaje de frecuencia cardíaca máxima del 73.7%. Muchos entrenadores utilizan esta ecuación para identificar cuál es la intensidad a la cual los sujetos están haciendo el ejercicio. Sin embargo, calcular la intensidad por este método presenta inconvenientes cuando quieres comparar un sujeto con otro. Este porcentaje de frecuencia cardíaca máxima es útil para comparar valores entre el mismo sujeto, pero no cuando lo comparas con otros sujetos. Supongamos que tenemos a una persona entrenada y a una persona sedentaria. Ambas personas tienen 30 años.
Tanto la persona entrenada como la persona sedentaria tienen una frecuencia máxima de 190. Ambas personas ejecutan ejercicio a 140 latidos por minuto. Por lo tanto, ambas personas, ya sea entrenada o sedentaria, van a tener el mismo porcentaje de frecuencia cardíaca máxima. Cuando vemos que una persona entrenada y una persona sedentaria arrojan el mismo valor de frecuencia cardíaca al ejercicio, nos da el mismo porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, sabemos que estos dos valores no los podemos comparar. Porque una persona entrenada va a mostrar valores más bajos de frecuencia cardíaca en reposo, un fenómeno conocido como bradicardia. La frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo van a definir la frecuencia cardíaca de reserva. Por ejemplo, un sujeto sedentario puede tener una frecuencia cardíaca en reposo de 70 latidos y una frecuencia máxima de 190. Esto nos define una frecuencia cardíaca de reserva de 120 latidos por minuto. Comparado contra un sujeto entrenado, el cual va a presentar bradicardia, es decir, una frecuencia cardíaca en reposo más baja de 50 latidos, si este sujeto tiene la misma frecuencia cardíaca máxima de 190, esto va a determinar su frecuencia cardíaca de reserva en 140 latidos. Para calcular el porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva, vamos a utilizar la siguiente fórmula. La frecuencia cardíaca de ejercicio observada menos la frecuencia cardíaca en reposo o frecuencia cardíaca mínima. Esto lo vamos a dividir entre la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca mínima. Por ejemplo, un sujeto sedentario va a tener una frecuencia cardíaca mínima de 70 latidos. Si este sujeto entrena a 140 latidos, entonces solamente está utilizando esta porción de su frecuencia cardíaca de reserva. Utilizando la ecuación que está arriba, podríamos calcular que su frecuencia cardíaca de reserva a 140 latidos es del 58.3%. En cambio, una persona entrenando a los mismos 140 latidos, como su frecuencia cardíaca mínima o en reposo es más baja, es de 50 latidos, está utilizando mayor cantidad de su reserva a los mismos 140 latidos. Una persona entrenada que está haciendo ejercicio a 140 latidos va a estar entrenando al 64.2% de su capacidad. Entonces, ya podemos ver que si nosotros utilizamos la ecuación de frecuencia cardíaca de reserva, podemos distinguir o comparar entre un sujeto que tiene mayor nivel de acondicionamiento y un sujeto que tiene menor nivel de acondicionamiento, ya que una persona sedentaria entrenando 140 latidos representa el 58.3% de su capacidad, mientras una persona entrenada a 140 latidos está entrenando al 64.2% de su capacidad, ya que está ocupando una mayor parte de su reserva. Este es el concepto de porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Muchas gracias.